El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando ya caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Hermanos, hermanas, esta es la palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como sabemos, hoy estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, llamada Corpus Christi. Es una celebración bastante antigua, que, como decía yo al inicio, si conociéramos toda la historia de estos 2000 años, historia de la Eucaristía, historia de todo el respeto, veneración y adoración que se ha dado al Santísimo Cuerpo y a la Santísima Sangre de Jesús, nosotros estaríamos más convencidos. La razón nos haría convencernos más de lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos mucho en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Pero repito, la historia nos enseña mucho, bastante. Desde el inicio, las primeras comunidades que celebraban la Eucaristía observaban un gran respeto a la comunión, a tal punto que cuando, por ejemplo, esto es bien interesante saberlo, habían hermanos o hermanas de comunidades que por sus trabajos, sus negocios, tenían que transportarse de un lugar a otro, ¿verdad? Dentro del imperio o en ciudades cercanas, llevaban la comunión. Pero qué bonito el sentido, llevaban la comunión, iban y se presentaban a otra comunidad llevando la comunión, y por medio del cuerpo de Cristo ellos hacían comunión en la comunidad de donde procedía este hermano o esta hermana a la comunidad donde llegaba y era acogido. Es bien interesante, ¿no? Como más que una carta de presentación, lo llevaban precisamente para formar y hacer comunión. Así tenemos bastantes testimonios. En el siglo III, momento difícil por las persecuciones que sufrieron los seguidores de Jesús, está la historia de un jovencito, un niño, ¿verdad? La edad no la calculan, pero si es un niño, pues podía tener de 10 a 12 años. Tarcisio se llama, Tarcisio de Roma, que en tiempos de las persecuciones, y precisamente porque acostumbraban también llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos que tal vez no estaban en la comunidad, y muchas veces en las comunidades estaban en las catacumbas, había necesidad de llevar la comunión a un enfermo. Y de entre todos, este niño Tarcisio se ofreció.
Y entonces la comunidad, el presbítero y la comunidad estuvo de acuerdo, lo aconsejaron bien que tuviera cuidado y se fue. Y el niño, y ellos pensaron que a un niño no le iban a hacer nada y no iban a sospechar de él. De hecho, el niño se fue, Tarcisio se fue con la comunión, tomándola entre sus manos y apretándola a su pecho, se fue. Se encontró con unos niños, amigos que estaban jugando, lo llamaron: Tarcisio, ¿para dónde vas? Ven a jugar, nos falta uno para jugar. Y él dice: estoy ocupado, ya regreso. Entonces los niños, que eran amigos de él, pero eran paganos, porque ahí había paganos y cristianos, entonces se pusieron curiosos y se acercaron y dijeron: ¿Qué pasa? ¿Qué llevas ahí? Sabían que era cristiano. Y entonces él dice: no, nada. Y los niños, de juego en juego, comenzaron a quererle quitar las manos del pecho y saber qué es lo que llevaba. Y de una forma, jugando, lo estropearon tanto que hasta comenzaron a golpearlo estos niños, y cuentan pues que hasta piedras le tiraron. Era la historia, eso está en Martirilogio. Y al final la comunidad, cuando supo, fue a recoger el cuerpo de Tarcisio, y él nunca soltó la comunión que llevaba en sus manos, y lo mantuvo aún después de su muerte bien pegado a su pecho. Esa es una historia muy bonita, ¿no? Del cariño, amor, respeto a la Eucaristía. Y así se van dando muchos acontecimientos, especialmente en la Edad Media. Y esto sobre todo en el año 700. El padre Flavián me contaba hace poco que estuvo en un lugar donde hubo un milagro eucarístico, en Lanciano. En el año 700, un monje, un sacerdote que estaba dudando, ¿verdad? En el momento de la consagración, se derramó sobre el altar sangre. Ese es un milagro muy famoso, el de Lanciano. Después hay otro, más tarde, esto ya en el siglo XIII, 1262, en el centro de Italia, en una localidad en la zona de Umbria. Allí se da otro milagro, Bolseno, cerca de un lago muy bonito, Bolseno. Un sacerdote también que iba para Roma y que estaba dudando, ¿verdad?, de la Eucaristía. De igual forma se derramó el cáliz y lo que cayó en el corporal fue sangre. Bueno, y eso se mantiene todavía, son testimonios que se mantienen todavía. Y así una serie de, bueno, también en el siglo XIII está el famoso milagro de Santa Clara. ¿Han oído ustedes hablar de las clarisas? Santa Clara, que en un cierto momento, cuando unos soldados sarracenos, estamos hablando del 1240, más o menos 44, unos soldados sarracenos querían invadir el monasterio y por supuesto a Asís, la ciudad de Asís también. Pues a Santa Clara no se le ocurrió otra cosa que tomar la custodia con el Santísimo, y salió al frente de esas tropas sarracenas y les puso el Santísimo enfrente. Los soldados se retiraron y así no hicieron daño al monasterio ni a la ciudad. O sea, tantos milagros, hermanos, hermanas, que son suficiente testimonio para nosotros, más lo que nosotros creemos, porque nosotros tenemos una fe muy grande en la Eucaristía. En el año 1261, el Papa Urbano IV, después de ver tanta manifestación, ¿verdad?, en torno a la Eucaristía, decretó, en el año 1261, decretó la celebración de Corpus Christi. O sea, esta celebración que nosotros estamos celebrando hoy tiene ya más de 700 siglos como celebración oficial. Esto significa, hermanos, hermanas, que nuestra fe se apoya mucho en la Eucaristía, se apoya mucho en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Por eso es que en todo el mundo celebramos esta fiesta, para recordar su presencia real. Él está presente, Él es el sustento, como dice
la primera lectura que acabamos de escuchar y el mismo evangelio que acabamos de proclamar, el uso del pan en las Sagradas Escrituras ha sido muy significativo. Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo. El pan y el vino siempre se constituyó en dos elementos muy importantes en la vida del pueblo de Dios. Jesús multiplica los panes. Jesús se queda entre nosotros a través del pan, a través de la Eucaristía. Y Él es un alimento, como Él mismo lo dice: quien coma de esta carne tendrá la vida eterna. Él es un alimento que a nosotros nos fortalece, nos da mucha fuerza. El llamado viático, eso que decía al inicio, los primeros seguidores de Jesús, ¿no? Llevaban consigo, cuando viajaban de un lugar a otro, iban a visitar otra comunidad, llevaban la comunión como viático, como alimento que perdura. Hermanos, es un alimento que nos une también, porque cuando nosotros en un cierto momento de la celebración eucarística nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo, a ese acto nosotros, ¿cómo le llamamos? Comunión, ¿sí? Porque es el viático que nos une, hace una común unión, nos une. Si nosotros que participamos del mismo cuerpo, de la misma hostia, del mismo cuerpo, después de participar no nos sentimos unidos, entonces no tiene efecto la comunión. La comunión entonces nos hermana. Hay un canto muy bonito de comunión, no sé si ustedes lo han oído alguna vez, que dice: la comunión no es un rito intransigente y banal, es toma de conciencia de la cristiandad. Comulgar es decir: hermano, yo soy tu hermano y conmigo tú puedes contar. Interesante, ¿no? Es un mensaje profundo, porque es la comunión que nos une, nos une. No es un rito intransigente y banal, es toma de conciencia de la cristiandad de todos nosotros. Comulgar es decir: hermano, hermana, yo soy tu hermano, y conmigo tú puedes contar. Que esta celebración que hoy hacemos nos ayude a incrementar más nuestra fe en el sagrado cuerpo y en la santísima sangre de Jesús, y que Él nos alimente y nos una siempre. Paz y bien.